Hola, somos Paola. Y Ana María. Bienvenidos a la cuarta temporada de La Brújula del Instinto. En esta temporada vamos a conocer historias de vida que llevan consigo distintos caminos espirituales y de autoconocimiento. Caminos que para muchas personas se han convertido en formas de sanar, de conocerse más profundamente y de volver a escuchar esa voz interior que a veces es tapada por el ruido de la vida. Antes de empezar, queremos recordar algo importante. Todo lo que compartimos aquí es netamente informativo. No estamos diciendo qué debe hacer nadie. Cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. La idea de este espacio es abrir conversaciones y mostrar distintas experiencias. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Brújula del Instinto. Hoy conoceremos un camino nuevo llamado la Escuela de la Magia del Amor. Como decía Gerardo Schmedlin, el amor no es un sentimiento, es un estado de comprensión total de la realidad. Hoy vamos a descubrir que el amor es en realidad una ciencia que se comprende y se entrena. Prepárate para conocer un camino diferente, para vivir más ligero, soltar la resistencia y aprender a conectar desde el corazón, permitiendo que sea la intuición y no el miedo lo que guíe tus pasos. Nuestra invitada hoy es Juliana Gálvez y queremos conversar con ella sobre la Escuela de la Magia del Amor, cómo esto llegó a su vida, cómo se convirtió en una práctica espiritual y de qué manera este camino la ha ayudado a escucharse, a sanar y a conectar con su instinto. Hola Juliana, queremos comenzar con que nos cuentes quién es Juliana. Bueno, hola, muchas gracias y mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, hablando un poco de mi vida. Yo lo que les quiero contar es que yo estudié medicina como profesión y me dediqué a trabajar en ello durante 10 años aproximadamente. Cuando se cumplieron ya 10 años, mi vida cambió de rumbo y me fui a vivir a otro país. Y en el transcurso de estar viviendo por fuera, conocí algo que me abrió mucho mi camino, ¿no? Me inició como en el despertar, que fue el yoga. Regresé de nuevo a Colombia y cuando regresé a Colombia traté de buscar esa práctica que me sirvió tanto en esos años donde estuve antes y empecé a estudiar Hatha y Kundalini. Y luego de un tiempo, nuevamente, la vida me llevó a vivir nuevamente por fuera y me fui para España y ahí hice una maestría en una medicina nueva que se llama Nueva Medicina Germánica, que es de donde viene todo ese espectro de la biodescodificación y bioneuroremoción. Y junto con ello estuve también introduciéndome en el mundo de la hipnosis clínica reparadora y del árbol genealógico. Entonces, a esto es lo que me dedico hoy en día. Soy madre de 3 hijos y abuela de un nieto. Y entre mis terapias y la vida familiar es a lo que me dedico hoy como terapeuta. Juliana, ¿en qué momento apareció la Escuela de Magia del Amor y qué es para quienes no saben y para que lo logren entender? Bueno, mira, Escuela de Magia del Amor apareció en mi vida más o menos como en el año 2019, porque mi camino de buscar cosas que conectaran con lo que yo estaba haciendo con el yoga, escuché a Borja. Borja Vilaseca. Vilaseca. Sí, me gustaba mucho y lo escuchaba, me divertía mucho y me resonaban muchas cosas de las que yo ya había incluido como parte de mi vida cuando empecé con el yoga. Y alguna vez él hablaba como de unas bases que él tenía. Como tiene tantos videos y habló en algún momento sobre que sus bases estaban en un personaje que se llamaba Gerardo Schmedlin. A mí ese apellido siempre dije, no, pues este hombre debe ser extranjero. Y en un video mencionó que él había estado o que había tenido contacto con esa información de una forma directa y me fui a ese video a verlo. Y cuando me fui a verlo me di cuenta que él estaba haciendo un homenaje a Gerardo Schmedlin, que Gerardo Schmedlin era colombiano, pero que ya había fallecido, que ya había trascendido. Entonces de ahí se me abrió como un camino para investigar, para averiguar. Me puse como en contacto con los familiares para poder averiguar de quién se trataba, porque me llamaba mucho la atención su
como lo que decía Borja de sus enseñanzas, y me fui hasta Tabio, donde vive la familia de él, y me compré los cuadernillos que existen todavía, que dejó Gerardo plasmada, en donde estaba plasmada toda su información. Entonces, claro, ahí vino una búsqueda de tratar como de entender qué era lo que pasaba o quién había sido él. Me conectaba mucho, mucho, mucho toda esa información y empecé a estudiarla. Empecé a estudiarla. Yo inicialmente creía que esto estaba como separado, que no había mucha gente estudiando sus enseñanzas. Eso fue en el 2019 y en el 2020 me fui a vivir afuera y ahí llegó pandemia. Y cuando llegó pandemia, pues fue como el momento más especial para poder entrar en toda esa información. Porque les cuento un poquito de Gerardo Schmelding. Gerardo Schmelding falleció en el 2004 y él era una persona que era canalizadora de información. Y estuvo durante 18 años bajando esa información, haciendo como unos cursos, ¿no? Como unos módulos año por año para luego transmitirlos mediante unas clases que él daba y mediante unos cuadernillos. Entonces, Escuela Magia del Amor, él alcanzó a dar durante unos años, reunía gente, la gente le llegaba, él daba sus enseñanzas, que eran una canalización, información directa de maestros, y así se fue formando la Escuela Magia del Amor. Inicialmente era en Tabio, luego después sus reuniones eran en Bogotá, pero él alcanzó a viajar a Cali, a Medellín, a enseñar esto. De alguna forma esta información empezó a salir, más bien. Entonces, ya estaba en España y cuando yo llegué a vivir en España, donde yo ya había empezado a tener esta información, busqué por internet información a ver si alguien estaba conectado y preciso, tuve los datos de una persona, de un español que llevaba ya 10 años estudiando esta información y ahí entré a un grupo que estaba dedicado a expandir la información y como a tratarla y a asimilarla. Entonces, en pandemia aproveché mucho el tiempo para escuchar, para leer, porque la información que él tiene es para por lo menos más de 10 años, si tú te pones en la tarea de escuchar los audios, porque son unos audios que quedaron grabados directamente con la voz de él cuando daba las clases, y estaban los manuales, los cuadernillos. Juliana, y de forma así como concreta para entender, ¿cómo podrías resumir qué es la Escuela de Magia del Amor? O sea, ¿cuál es la base filosófica, por decirlo así, como para centrarnos un poco y empezar a desarrollar el tema? A ver, la información son más o menos 18 módulos, en donde pues, te podrás imaginar, hay mucha, mucha información, pero para poderlo resumir, la información está como canalizada para que nosotros, los seres humanos, podamos entender en dónde estamos, quiénes somos, a qué vinimos. Pero además, una de sus premisas siempre era no crean nada, verifíquenlo por ustedes mismos. Entonces es como estando aquí en el presente, en el planeta Tierra, podemos verificar una serie de experiencias para dejar de creer en lo que no vemos y poder verificar que más allá de lo que vemos, sí hay una energía sutil que es la que mueve todo el universo. Con esta información lo que trataba era de que sí tengamos unas bases muy firmes para entender que la forma de vivir de cada ser humano nace de sus propias acciones, que nosotros somos los dueños de nuestra vida, de nuestro propio destino, y que así como cada uno de nosotros está inmerso en una serie de circunstancias, entre comillas, difíciles, que son confrontantes, y que de alguna forma es generado por uno mismo, igualmente tú puedes hacer una transformación en uno de los archivos más importantes de nuestro ser, de nuestra estructura humana, que es la parte mental, el campo mental, y de esa forma también hacer un giro en esa parte externa que tanto nos confronta, ¿no? O sea, podemos transformar completamente nuestra vida, nuestra existencia, si cambiamos nuestra forma de ver la vida. Y cada uno de sus talleres estaba dirigido a eso, a no me crean nada, sino ustedes mismos lo pueden comprobar en esta existencia muchísimas cosas y te dan una serie de herramientas muy prácticas, que es lo que a mí más me gusta, para el día a día poderlo
enfrentar, no confrontar, sino enfrentar. Enfrentar, confrontar o verificar, porque también ahí oigo que es como la verificación de que si el proceso se está haciendo Sí. bajo la La, responsabilidad de uno. una de las premisas de él es, tú tienes toda la capacidad de enfrentar cualquier cosa que te llegue en la vida para no tener que confrontar, o sea, confrontar entendido como el conflicto, la pelea, la falta de paz, el desasosiego, que no es evitarlo y no es negarlo, no es lo que te llegue, tú tienes todas las herramientas desde que empieces a hacer una práctica definida para enfrentar cualquier situación que te llegue. Ejemplo, entonces eres capaz de enfrentar tanto la salud como la enfermedad, porque ambas, aunque parecen polos opuestos, de alguna forma una no existe sin la otra. Yo no puedo ver qué es un estado de salud si de pronto antes no he pasado por el estado de enfermedad, ¿cierto? Y esas dos situaciones no son ni buenas ni malas. La circunstancia siempre externa es una circunstancia neutra, pero dependiendo de tu mirada, de lo que tengas ese bagaje de aprendizaje de tu niñez, de tu infancia, de tu parte ancestral e incluso de vidas pasadas, los que creen en vidas pasadas, todo esto es lo que te lleva a, en determinado momento, a enfrentar tu vida, ¿no? Porque eso te da una mirada. Pero si esa mirada, si al evaluar tu vida, tú te has dado cuenta que no estás en paz, que siempre estás en conflicto, que tus relaciones de alguna forma no son las mejores o no son las que tú quisieras tener, porque todos tenemos como la intención, ¿no? De estar tranquilos, de estar en paz, de no tener peleas, de tener una buena salud, de adaptarnos en el sitio donde estemos. Pero si tú de alguna forma te das cuenta que en tus indicadores de gestión de tu vida hay algunas deficiencias, algunas carencias o hay algún conflicto, y eso ha sido como el denominador común, digamos, también puedes, cogiendo herramientas, pero que se practica el día a día, minuto a minuto, esto no es para un después, sino para ya, puedes hacer una transformación de esa forma de ver la vida. Eso es lo que yo creo que hacía muy grandes rasgos, es la intención y el propósito de esas enseñanzas que Gerardo Schmeling dejó en la Escuela Magia del Amor. Como en el catolicismo existen los mandamientos, los principios, hay una persona, pues un Dios, Jesús, como para que sea el guía. ¿Existe esto en la Escuela de la Magia del Amor? ¿Hay algunos principios, guías? ¿Cómo se hace esto? Claro, en Escuela Magia del Amor, una de sus principales bases, creo yo, son las leyes universales. Las leyes universales o principios universales que además tienen, digamos, como unos principios más pequeños, que son las leyes de la vida diaria. Hay 7 leyes universales y las leyes de la vida diaria son, si no estoy mal, 14 o 16, digamos. De hecho, son los primeros módulos porque esos módulos tienen un orden. ¿Cuáles son esas 7 leyes si nos las pudieras decir rápidamente? Son la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia, 3, la ley de la evolución, 4, la ley de la polaridad, 5, la ley de la manifestación, 6 y la ley del amor, 7. Esos son, prácticamente hay 2 módulos, que es el primero, Sociología de la Evolución, donde te habla de todas esas leyes, y hay uno dedicado solo a esas leyes universales. Entonces, bueno, claro, esto es mucho tema. Y hay unas pequeñas que les decía, son 14 o 16, si no estoy mal, pero a pesar de que tienen un orden, tú podrías entrar por cualquiera y cualquiera ya te deja una información muy valiosa para que tú puedas empezar a practicar. Pero los primeros, por ejemplo, el primer módulo se llama Sociología de la Evolución, y lo que nos muestra ese módulo es exactamente de cómo llegamos aquí a esta experiencia, de dónde vinimos y cómo está organizado este aparente caos, ¿no? El universo tiene un orden. Eso es una de las cosas que nos confronta mucho porque creemos que esto está en un desorden y que todo lo que sucede en la vida no tiene una razón de ser, no tiene un camino, no tiene como una dirección. Y en realidad este aparente caos, sobre todo como en este momento que podemos ver más como si hubiera cada vez más caos, tiene todo un propósito, sí tiene un orden y está determinado de tal forma en que nosotros, al llegar a esta experiencia, lo que necesitamos precisamente es comprobar que sí hay un orden y que hay unas leyes que nos rigen.
esas leyes están regidas por una energía, como por una inteligencia superior, ¿no? Y esa inteligencia superior es la que organiza y es un poco el director de orquesta, sin que nosotros no tengamos nuestro papel fundamental y seamos dueños de nuestra propia experiencia. Entonces sí, se desliga mucho, a mi parecer, de la religión y de otras filosofías que son bastante cuadriculadas de pronto, porque precisamente uno de sus objetivos es que nuestro campo mental se abra de precisamente todas esas rigideces y limitaciones que hemos aprendido con las diferentes religiones y con lo que lo que nos ha dejado la cultura y la vivencia de nuestros ancestros, familiares, padres, el colegio, escuelas, de todo lo que la cultura nos enseña, ¿no? Que ha sido en parte un gran limitante para poder ver la vida con otra mirada, de otra forma. Que lo que veo con la magia del amor es que no es excluyente, que no, o sea, en el catolicismo, digamos, me encuentro mucho con que no puedes hacer yoga porque el yoga es pecado. No es de Dios. El cristianismo también sataniza muchas otras prácticas. En cambio, la escuela de la magia del amor es, o sea, es un tapete que recibe otras cosas desde que se vean como autoconocimiento. Total, sí, sí, no. Sí, no es excluyente. Yo creo que nadie de las personas que pueden llegar a tener esta información y a practicarla se va a sentir excluido, al contrario. Aquí entra cualquier ser humano que tenga una circunstancia en su vida que sea confrontante, que eso, pues, absolutamente toda la población de este planeta en su vida en algún momento ha tenido alguna dificultad, ¿no? Y también entra mucho esto que decíamos de las personas que son muy racionales, porque todo es comprobable, verificable, tiene estructura, porque a veces los caminos espirituales para muchas personas son difíciles. Claro. ¿No? Porque es que es mucho de fe, de algo intangible, de la energía, de algo que no se ve, ¿no? Claro, y por ejemplo el módulo de aceptología, que es uno de los módulos para mí más impactantes, se trata de eso, ¿no? Así como la ciencia se dedica a verificar y a comprobar y a estudiar la materia, que es lo que ve, lo tangible, ¿cierto? El mundo físico. Uno de sus propósitos, entiendo yo, es que lo sutil también tú lo puedes verificar todos los días, ¿sí? Lo que hay más allá, la esencia que es lo que no vemos con nuestros ojos, pero que está ahí detrás de cada circunstancia en la vida o de cada persona que entra en tu vida. Por ejemplo, esas circunstancias, esa energía sutil también la puedes verificar. Por ejemplo, todo el módulo de aceptología es cómo entiendo yo lo que es realmente Dios o esa energía divina y cómo la puedes verificar en ti, cómo el ser humano tiene una estructura, es un sistema integrado de archivos. Bueno, la parte física y la parte no física. Y la parte no física también tiene una serie de archivos que tú puedes verificar en el día a día para que esto no se convierta en una creencia más y en un paradigma más de un poco no de ideas culturales, sino que tú en tu vida sí puedas verificar, que es una de las palabras más importantes, comprobar que si hay algo detrás de todo que te permite hacer una transformación de lo que tú sientas que haya que transformar en tu vida. Juliana, voy a aterrizar un poquito y tú me vas a decir si estoy bien o estoy mal, como para ver si estamos entendiendo y para que los que nos escuchan que lo logren entender. Pero entonces, o sea, según todo lo que tú vas diciendo, Escuela de Magia del Amor, uno se llama escuela porque está compuesta de varios módulos y tiene una estructura que está muy bien montada por él, por una información que él canalizó, y ahí está como toda la información que él dejó como para uno conocer como estos principios básicos universales, para de alguna forma también romper un montón de creencias. Según lo que nos has dicho, me da la impresión que a diferencia un poco de muchos caminos espirituales que se pueden ver un poco intangibles y como que no hay como de dónde agarrarse, me da la impresión que aquí
existe la estructura y te permite ir yendo, por eso se llama escuela, ¿no? Como en el colegio que tú vas, kinder, primero, segundo, tercero, aquí es como estos pasos que te van llevando y te van ayudando en tu evolución en la medida que vas teniendo el conocimiento. Me parece también que es muy tangible en el sentido de que todo es comprobable, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora quisiera entrar al tema de la magia del amor. ¿Por qué se llama la magia del amor? ¿En qué, en la magia del amor, cómo se ve el amor, cómo se practica? También un poco por lo que yo he entendido, yo lo conozco un poco también por otros lados y por una amiga, y he leído bastante del material, es un poco dejar de ver el amor más allá de como lo que nos lo han pintado, de las novelas, de la pasión y todo esto, sino ya verlo un poco más universal y ahí se junta un poco con la base de Dios es amor, y estoy hablando de un Dios genérico, no el Dios de alguna religión, sino como esta ley universal del amor, ¿no? ¿Cómo se explica el pedazo del nombre magia del amor? El amor es la fuerza o la energía que rige el universo, ¿cierto? Uh-huh. Y es la que mueve, de hecho, detrás de cada suceso, digamos que la ley más importante, en resumen, que nos trajo Gerardo, que es la ley del amor, que es la primera, digamos, dice todo lo que sucede, todo lo que existe y sucede en el universo está regido por el amor. Todo lo que sucede y existe en el universo, detrás de todo lo que sucede y existe en el universo, por confrontante que te parezca, tiene un propósito de amor. ¿Mm? Uh-huh. Y la magia del amor es que hasta en lo más simple puede haber una transformación si tú lo tomas desde el amor. Si tú siempre si tú siempre eliges la opción del amor en cualquier circunstancia de tu vida, sobre todo en esas que son más confrontantes para cada uno de nosotros, que son más difíciles, si ese siempre es la primera opción, las cosas van a salir de una forma totalmente diferente. Entonces yo pienso que el amor de alguna forma hace magia, hace milagros. Uh-huh. Uh-huh. Y no es ese milagro de convertir el vino en El agua en comida, vino. ¿cierto? Exacto, el agua en vino y los peces en lo que fuera. eh, Sino es precisamente eh, ese momento donde en tu vida tú puedes hacer como ese clic que es mágico y que transforma de alguna forma hasta la cosa más pequeñita o hasta la circunstancia más confrontante y difícil. Uh-huh. Entonces, creo que de ahí viene esa magia del amor y en realidad, si tú lo escuchas a él en sus audios, lo dice de una forma tan sencilla y como tan práctica en donde te dice tú, día a día, si haces una práctica, si te autoobservas y miras qué es lo que hay dentro de ti y cómo día a día puedes ir transformando, porque la idea es que nuestra personalidad se transforme día a día, que no seamos siempre los mismos, que podamos tener todas estas herramientas para en el día a día vivirlo, no sobrevivir, sino vivir y convivir con los demás desde otro lado. Y si tú ves en muchas de estas personas que están en Escuela Magia del Amor, en diferentísimos grupos, porque ya hay regados por todo el mundo, te aseguro que muchos de ellos pueden dar, pueden verificar, pueden dar testimonio de sus propias verificaciones de lo que ha sido la transformación en su vida, ¿no? Eso es como el milagro de esta práctica, no es una técnica en especial, es muchísima información. Tengo que son para estudiarlo más de 10 años y no solo estudiarlo, sino practicarlo y practicarlo y practicarlo. Lo que pasa es que realmente sí es de una forma muy sencilla, porque tú sales a la calle y tienes una prueba en el día a día y ahí puedes decir, bueno, aquí es mi hora de practicar, mi momento de practicar. O si ya pasó lo que tuvo que suceder, sentarte a reflexionar al final del día y decir, bueno, ¿cómo podría haber hecho diferente esto que sucedió, digamos? Eso me da para preguntarte lo siguiente y es, ¿cómo es en el día a día? O sea, ¿cómo se vive en el día a día la Escuela de la Magia del Amor? Un ejemplo concreto del día a día tuyo o cuáles son esas decisiones que te llevan a utilizar la Escuela de la Magia del Amor. Bueno, a mí en mi vida práctica lo trato de poner en práctica, valga la redundancia, pero mira, por ejemplo, salgo al banco, ¿cierto? Uh-huh. Y de pronto tengo que ir a la oficina, no sé, a sacar plata o a hacer algo. Cuando llego al sitio, es mi turno
y al frente, digamos que hay un personaje que me está atendiendo. Y ese personaje le veo la cara y me contesta feo, digamos. Me contesta mal, entre comillas, ¿no? Yo llego, estoy en mi día, pero la persona que está al frente tiene una actitud que a mí me puede parecer aburridísima. ¿Cómo podría hacer una práctica ahí según las cosas que yo ya he integrado en mí? Entonces, primero, pues, darme cuenta que nunca nada es contra mí. Esto no es para tomarlo personal y que dependiendo de la actitud que yo tome ante la circunstancia que estoy teniendo al frente mío, pues yo me puedo dañar mi día o puedo seguir en mi día tranquila, en paz, haciendo una comprensión de que la circunstancia que tengo al frente, no, primero no es un ataque personal y segundo, en mi mente puedo hacer en ese instante, decir, bueno, la señorita que está al frente mío tiene su vida propia, tiene de pronto alguna circunstancia que no la permite ver su esencia, pero yo voy a tratar de ver su esencia, de esa que está detrás de esa máscara de mal genio, de lo que sea, lo que haya dicho, y hacer esa comprensión dentro de mí y poder decirle una palabra amable, por ejemplo. ¿Sí? Practicar el amor. Practicar el amor, exactamente. Entonces es eso que te acabo de decir, que es una circunstancia que nos pasa a diario a todos, ¿cierto? Y que por esa circunstancia yo me puedo tirar, entre comillas, mi día, por estar de mal genio, decir, es que la señorita del banco, qué grosera, y mire esto, y por eso es que este país es así, bueno, los miles de cosas que nuestra mentecilla empieza a elaborar y a decir hasta que yo digo, no me daña el día, no puedo desayunar, lo que sea. En ese instante poder hacer ese cambio de ver esa circunstancia de otra forma, porque esa circunstancia siempre me está enseñando a mí algo, me está mostrando a mí algo. Puede ser todas mis limitaciones mentales que me llegan a no poder entender que esa es una circunstancia que no es no es un ataque contra mí, digamos, ¿sí? Ahí me viene una pregunta y es, o sea, está muy práctico, muy claro este ejemplo que pusiste, pero para llegar a eso, como que lo que yo pienso es, debe haber también mucho este autoconocimiento y mucho esta conexión de autocontrol y de autoobservación para yo poder tener esa capacidad de, sí, claro, desde el amor no reaccionar, porque al final somos seres que somos muy reactivos todo el tiempo, ¿no? Y nuestra cabeza está juzgando todo el tiempo, ¿no? Entonces yo me pregunto, así como en el yoga existen los ejercicios, tú conectas con el cuerpo, silencias tu mente, la meditación, tantas prácticas, la escuela de magia del amor está complementado con algo que hay algo en el día a día que tú haces como para alimentar esta conciencia, esta calma interior, esta conexión con el amor. Bueno, ven, te iba a decir precisamente con el ejemplo que di que a eso no se llega instantáneamente. Exacto, con un curso de una semana. Claro, no se llega instantáneamente. Y muchas veces lo que pasa es que yo me confronto, me sale todo mi pensamiento y todas las cosas y reacciones, ¿no? Pero también puedo llegar al final del día, como les decía antes, como hacer una reflexión. Pero claro, como esto no se llega instantáneamente, ¿por qué? Porque esto es, mira, digamos que hay una base muy importante y es que para que a ti te llegue una información que empiece a transformar tu vida, esto es parte de lo que dice Gerardo, ¿no? Primero, tienes que llegar a un límite de sufrimiento importante. O sea, el sufrimiento es necesario e inevitable. Para que, en la vida en general. En la vida, y por lo menos en este nivel de conciencia. Él habla de los niveles de conciencia, estamos en el tercer nivel de conciencia, en la 3D. Tiene que haber un nivel importante de la vida de sufrimiento. Puede ser que para algunas personas ese nivel de sufrimiento haya sido, entre comillas, como lo podemos ver, trágico, o sea, una cosa que nosotros llamamos trágica. Pero puede ser que haya sido también la acumulación de cosas y cosas que se repiten y que yo diga, Mauricio, tiene que haber algo que dentro de uno diga, no quiero más de esto, no quiero vivir más esto. El sufrimiento. O más de esta manera, ¿no? Más de esta manera, o esto que me está sucediendo. Entonces, como que eso es un detonante. Un detonante para que te llegue a ti información. ¿Qué información? La que sea. Hay gente que le llega información del Oriente, hay otra gente que sigue a este personaje, a otro personaje. A mí, digamos, me llegó esto. Pero ese es el primer paso. Sin tú no haber sufrido lo suficiente, no te llega información, ¿cierto? Incluso te puedes llegar con un libro, pues como le llega a mucha gente, con un libro o una tarjeta que alguien te dio y vas a una práctica de algo. Este es el primer paso. Cuando tú ya has sufrido lo suficiente, es como también la apertura para que te llegue esta información y es como si tú dijeras, yo ya estoy preparada para todo lo que viene en mi vida, ¿cierto?
¿Qué es esta información nueva? Entonces, el primer paso es haber sufrido suficiente. El segundo es, pum, que te llegue información nueva. Porque lo que necesitamos hacer es una limpieza, un reset de toda la información que tenemos. Entonces, con el ejemplo que les decía, claro, esto es un paso a paso y es un entrenamiento. Entonces, digamos que el tercer paso es el entrenamiento. Te llega información nueva, tú empiezas a hacer comprensiones. La comprensión, digamos que eh, es una esfera muy importante que hay en el campo mental, que es, digamos, también de origen divino, pero es donde se va a hacer toda esa transformación tan importante para que cada uno de nosotros nos empecemos a ser conscientes de qué es lo que somos, dónde estamos y a qué vinimos, con lo que vamos a hablar, ¿cierto? Cuando tú tienes una información y empiezas a hacer el entrenamiento que consiste en que tú coges la información y practicas. Practicas es que verificas en ti. Entonces, un ejemplo, yo me doy cuenta y evalúo que uno de mis grandes retos en mi vida es que yo no sé hacer relaciones. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que peleo con mi esposo, que estoy en el día a día con mis hijos de mal genio porque les digo una cosa y no hacen caso y bueno, es un relajo. También de pronto con mi empleada de servicio, ¿no? Ya ahí tengo tres. Ya está en conflicto con todo el mundo todo el tiempo. Sí, con todo el mundo. O puede ser que no sea con todo el mundo, pero sí tengo un conflicto con una persona en especial o en mi trabajo. Entonces ya ese punto, que es un indicador de gestión, son 7, ahorita se los digo. Uno son las relaciones, creo que en eso casi que todos tendríamos que trabajar un poco. Yo me doy cuenta que ese punto no está bien, porque no me siento bien en mis relaciones. Entonces, con la información nueva que me llega, por ejemplo, en Magia del Amor hay 1, 2, 3, creo que 4 módulos específicos de solo relaciones. Entonces, pongo en práctica porque son muchos temas que él te dice, mira esto, haz esto, lo siguiente. Cuando empiezo a practicar, y hay un cambio de información con la información nueva y verifico la que él me ha dado para yo ponerla en práctica, la pongo en práctica, verifico y me doy cuenta si eso me funciona o no, ya empieza a haber una comprensión y al tú poder comprender, ya como que has limpiado esa serie de creencias que tú tenías respecto a las relaciones y ya puedes como seguir al siguiente paso, ¿sí? Obviamente, esta información es muy amplia, entonces podríamos hacer muchos y muchos, muchos ejemplos, porque hay varios métodos y varios módulos en los que nos habla específicamente de las relaciones, digamos, ¿cierto? O sea, te da herramientas para que tú pongas en práctica. Es tanto la información que tendrías con un solo módulo, tú puedes hacer una gran transformación en tu vida. Generalmente todo el mundo, no, muchas personas empezamos, como yo, por aceptología, ¿no? La principal causa del sufrimiento, si tú te pones a pensar, solo hay una causa del sufrimiento, pero ¿cómo así que solo hay una causa del sufrimiento? Sí, solo hay una causa del sufrimiento de cualquier ser humano en cualquier circunstancia, y es que tú no aceptas. No aceptar la realidad. No puedes aceptar eso. Sí, puedes ponerte cualquier ejemplo y lo piensas y dices, sí, yo no sufría porque no aceptaba esa situación, no aceptaba a mi pareja, no aceptaba lo que me dijo la otra persona desde la cosa más pequeñita. Entonces, ya cuando haces esas herramientas y tu verificación, empieza a haber más comprensión y tú sí puedes darte cuenta que hay transformación, que hay cosas importantes, hay mágicas que van pasando. Como que Escuela de Magia del Amor es un poco ver la vida como una escuela, ¿no? Como que la vida es una escuela, todos los días aprendemos y yo sé que Gerardo con todo lo que él canalizó, pues lo que da es como guías y como luces y como información que sirve para transitar esta vida de una forma más amorosa y más fluida, ¿no? Esto es mucha información, como tú lo dices, y en un solo episodio es muy difícil de pronto explicarlo, pero pues esperamos que algo de lo que hablamos acá a la gente le haya tocado. Y de pronto hay gente que al escuchar este episodio va a decir, oiga, me llama la atención, quisiera entender un poco más. Si alguien quiere como comenzar este camino de Escuela de Magia del Amor, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde debe buscar esta información? ¿Con quién se tiene que contactar? ¿Cómo podríamos dejar esta información? Bueno, hay muchísimos grupos jerarquianos, se llaman así por todo el mundo. Yo estoy liderando ahorita uno aquí en La Calera, lo hacemos online o algunas veces nos reunimos. Entonces, pues por supuesto, estaría absolutamente encantada de que la persona que se quiera unir, absolutamente bienvenida. ¿Cuál sería tu información para que te contacten? Bueno, dejaría mi número de WhatsApp es 315-222-0948. Bueno, como tú decías, uno hay veces
se cansa de vivir de una forma o está saturado con las situaciones y llega la información. Esta puede haber sido la información para muchas personas, entonces ahí podrían contactarte, también buscar en redes sociales hay mucho sobre Gerardo Schmelding y pues en internet también. Te agradecemos enormemente contarnos sobre la Escuela de la Magia del Amor, entender que el amor es un camino. Como decía, o hemos oído muchas veces, uno aprende por sufrimiento, por amor. Hay sufrimiento, pero también hay amor, y el amor es un camino muy bonito. Muchas gracias, Juliana, por estar con nosotros hoy, por contarnos sobre la Escuela de la Magia del Amor. A Diana y a Paola, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, gracias y nos vemos en un próximo episodio de La Brújula del Instinto. Chao, chao. Chao.